Nada, buenas noches a todos. Con algunos, como bien han dicho, ya nos conocemos, ya hemos venido meditando en el libro de los Hechos. Ahora estamos comenzando este taller sobre San Pablo, sobre sus cartas, nuestra fe, así lo hemos titulado. Y en este primer encuentro, lo que vamos a meditar es un poco sobre la figura de San Pablo. ¿Quién es San Pablo? En un segundo momento, es decir, la próxima semana, vamos a ubicarnos dentro de sus cartas, en qué año las escribió, cuál era la situación, de una manera muy breve. Y una vez que hayamos tenido estas dos introducciones, quién es y cómo se organiza lo que él ha escrito, y qué se puede decir de ese escrito, ahora sí pasar a lo que sería la reflexión propiamente de lo que San Pablo nos ha dejado, de su pensamiento, eh, los temas que aborda fundamentalmente. Sí, he de decir que hay dos modos de eh, abordar el tema. Primero, de un modo cronológico, es decir, ir viendo carta por carta, carta por carta. Y este estilo, este modo tiene una gran riqueza. De hecho, con otro grupo lo hemos trabajado así. Pero lo cierto es que es tanto el material contenido que eso se hace algo bastante extenso. Lo que hemos propuesto y que cuando les alcancemos algún material a medida en que vayamos avanzando lo van a descubrir. Lo que hemos organizado, lo que nos hemos propuesto es básicamente 16, 17 encuentros y en esos ir meditando todo el pensamiento paulino organizado por temáticas. Lógicamente, como es muy extenso y lo vamos a ver en esta ocasión, vamos a ir presentando algunas citas, de hecho algunas las enviamos antes, vamos a ir presentando algunas citas, no lo vamos a leer todo. ¿Cuál es la invitación? Bueno, que podamos en casa con más calma ir encontrándonos con la palabra de Dios, encontrándonos con estos pasajes e ir meditándola de un modo diferente, ya con una explicación previa que lógicamente nos va a permitir comprender de un modo distinto, un modo nuevo quizás la palabra de Dios. ¿Cómo es el método? Bueno, algunos tengo entendido, sobre todo los que se unen por primera vez, que algunos no son de hogares nuevos. Sí, bueno, darles la bienvenida en primer lugar, decirles que esto nace como un servicio para los matrimonios de hogares nuevos, como un modo de formarnos, de conocer también la palabra de Dios que tanto alimenta la obra. Entonces, lo que sí va a ser una constante, sobre todo ya yendo a la conclusión de cada tema, va a ser el aterrizaje, si podemos llamarlo así, a lo que es hogares nuevos. Es decir, vamos a exponer el tema propiamente y en un momento último vamos a hacer ya una interiorización más hacia lo que es hogares nuevos y también a modo personal. Así que bueno, esto nada más como una introducción. Bueno, ahora sí, vamos a presentar la pantalla y vamos a comenzar sobre quién es Pablo. A ver, voy a presentar la pantalla y cualquier cosa me dicen si es que no se llega a ver o si hay algún problemita. Bueno, vamos a comenzar. San Pablo, ¿quién es? En este primer tema, lo que nos vamos a encontrar es la historia de un hombre, la historia de un personaje que ha pasado la historia, valga la redundancia, por todo lo que fue haciendo en relación con la propagación del cristianismo. ¿Quién es San Pablo? Podemos preguntarnos eh, para los cristianos, sobre todo, ¿y qué nos puede decir hoy a nuestra vida? Bueno, en primer lugar, podemos hacer una síntesis de la vida de San Pablo. ¿Cuándo es que San Pablo aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, en la historia de la salvación? Bueno, San Pablo va a aparecer por primera vez en
el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se da el martirio de Esteban. Para quienes nos fueron acompañando en la primera meditación del libro de los Hechos, recordarán que en un momento de la iglesia primitiva se desata la primera persecución a los cristianos por parte del pueblo judío, y esta persecución tiene como primer mártir a San Esteban. Y el libro de los Hechos nos relata que ahí estaba Pablo y que Pablo aplaudía la muerte de Esteban. En un segundo momento de su vida, muy concomitante a este primero, vamos a encontrar a un San Pablo, Saulo, como era su nombre hebreo, que persigue a los cristianos. Y en esta persecución a los cristianos lo hace con tal energía, con tal celo, que lo lleva a encaminarse más allá de las fronteras de lo que es propiamente Israel, y lo lleva a encaminarse hasta Siria, a Damasco. Es en este viaje a Damasco, ¿sí?, donde todos quizás recordamos esto, donde se encuentra con el Señor. En este viaje a Damasco, que nos es narrado en varias partes del libro de los Hechos, concretamente en el capítulo 9 y en el capítulo 26, y también lo encontramos en la carta a los Gálatas, nos vamos a encontrar con un San Pablo que va a tener una visión, ¿sí?, y en esta visión se le va a aparecer Jesús. Esto nos puede parecer de pronto algo increíble, algo poco digno de fe, y de algún modo tiene razón, vamos a decir, nuestra conciencia cuando duda, ¿sí?, cuando no termina de creer esto. ¿Cómo es posible que un hombre que es perseguidor de los cristianos termina siendo lo que va a llegar a ser? Pero lo cierto es que sí, siendo el gran apóstol. ¿Cómo empieza esto? Bueno, acá es donde desde nuestra fe vamos a ir mirando no solamente la vida de un hombre, sino fundamentalmente la óptica desde la cual vamos a ver la vida de este hombre es la óptica de Dios. Vamos a tratar de ir descubriendo el poder transformador de la gracia de Dios en este hombre de carne y hueso que es San Pablo. En el capítulo 8 decimos del libro de los Hechos de los Apóstoles, descubrimos que Saulo no solo consintió la muerte de Esteban, sino que además él mismo iba de casa en casa y llevaba a todos los cristianos a la cárcel. Y de pronto, en el viaje a Damasco, vamos a encontrar a un Jesús que le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y ante esta pregunta, Saulo responde con otra pregunta: ¿quién eres? Y Jesús le responde: soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ahí, de esta experiencia sobrenatural, que es muy bella, y para quienes tuvieron la dicha de poder estar en el grupo de los Hechos, recordemos esa meditación que hacíamos en el capítulo 9, es algo muy rico, ¿sí? Daría para un momento exclusivamente de este encuentro, primer encuentro de Saulo con el Señor. ¿Qué ocurre después del camino a Damasco? Bueno, él se encuentra con Cristo, descubre que realmente había resucitado ese Mesías, que era Jesús de Nazaret, y que por tanto, aquello que la secta de los nazarenos, como les decían, pregonaba, era cierto. Hay que decir que
Después de este viaje a Damasco, va a realizar 4 grandes viajes, o al menos así los agrupa la tradición. El primer viaje misionero que realiza por la Asia Menor, ¿sí? Va a ir llegando a algunas eh, sinagogas judías y desde allí va a ir pregonando su mensaje, primero buscando, ¿sí? Que el mensaje encontrara eco en la comunidad judía y después paulatinamente se va a ir abriendo a las comunidades o la población de origen pagano. En su segundo viaje misionero, ahí entre paréntesis lo pongo postconcilio, se da en el marco de un mensaje que se debía transmitir después de una reunión de los apóstoles sobre un tema que no podríamos entrar ahora, pero básicamente era determinar si se podía ser al mismo tiempo cristiano y vivir bajo el peso de la ley judía. Obviamente los apóstoles dijeron, no, esto no es posible, ya Cristo nos ha liberado, ¿sí? El cristiano ya no vive bajo la ley judía porque ya lo ha liberado el Señor. Entonces, bueno, este segundo viaje misionero va a estar en sintonía con este mensaje que debía transmitir y que vuelve a visitar las comunidades que ya previamente había visitado, dando este mensaje. Su tercer viaje misionero es el más interesante, déjenme decirlo, porque es el más arriesgado, el más aventurero, el que le brindó más frutos, más alegrías, más dolores, más experiencia también, y donde se consolidó propiamente como el apóstol, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque este viaje fue enteramente dedicado a evangelizar al mundo pagano. Si bien seguía yendo a las sinagogas judías en primer lugar, su tercer viaje ya fue enfocado a formar comunidades cristianas en lugares donde el judaísmo no era una religión prominente. Este tercer viaje, si esto es importante decirlo, va a durar muchísimo tiempo, porque cuando hablamos del primero, el segundo, el tercer viaje, decimos entonces que va a realizar en su vida 4 grandes viajes, que cuando hablamos de viaje, como lo resaltamos mucho en otra ocasión, eh, estamos hablando de largos periodos de tiempo en los que él va y evangeliza, ¿sí? Muchos de ellos, cualquiera de los 4 dura más de un año, es decir, no es un viaje como típicamente pensaríamos, bueno, se va un mes y vuelve, sino que está hablando de toda una vida. El tercer viaje misionero, el último viaje, el de su cautiverio, lo hace desde Jerusalén a Roma, va preso, llega, está preso en Roma y finalmente en Roma encuentra el martirio en una persecución que desata el emperador Nerón. Y así es como muere Pablo, ¿sí? Y subrayo un poco el dato, un dato que no es menor, lo encontramos a San Pablo, ¿sí? En el martirio de Esteban, el primer mártir de la fe, y él finalmente termina su vida martirizado, algo que no es menor, porque nos va a hablar de la entrega que este hombre llegó a tener por el anuncio del Evangelio. ¿Quién es Pablo entonces? Podemos decir, bueno, lo primero que podemos decir, ¿sí?, es lo que no es Pablo. Pablo no es, como algunos llegan a decir, el fundador del cristianismo. Claro, Pablo anunció de tal modo la palabra de Dios y pregonó de tal modo el Evangelio que muchos lo consideran el fundador del cristianismo. Nosotros, pues obviamente cristianos, sabemos que no, el fundador del cristianismo es Cristo. Algo que tampoco es San Pablo, es un traidor de la fe judía. Pablo no traicionó la fe judía. Dios mismo no traiciona la fe judía. En la medida en que vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta de esta realidad. Entonces, generalmente pensamos, bueno, aquel que era perseguidor dio un cambio total y dejó de perseguir a los cristianos y se hizo cristiano. Y eso es cierto. Pero
Lo que encontramos en la conversión de San Pablo, más que un cambio de lo que no era a lo que era, su conversión está más en la línea de un completar aquello que debía llegar a ser. Me explico. ¿Qué era Pablo? Pablo era un fariseo. ¿Qué entendemos por fariseo? No nos estamos refiriendo al sentido despectivo del término, ¿sí? En el que un fariseo llega a ser alguien hipócrita. No, San Pablo no era esto. Cuando decimos que San Pablo era fariseo, nos estamos refiriendo a que él era un judío fervoroso, creyente de la ley y los profetas. Y por ello era un hombre que esperaba al Mesías. Si uno lee los evangelios, descubre que los fariseos, si algo tenían en común con Jesús, es que creían en la resurrección y esperaban también el Mesías. Otros grupos de judíos, por ejemplo los saduceos, no creían en la resurrección. Entonces, lógicamente, no creían que Cristo resucitara. Entonces, tampoco lo veían como un Mesías. Y dentro de los grupos, de los diferentes grupos que interpretaban la ley, dentro de los grupos que más conversiones hubo hacia el cristianismo fue de parte de los fariseos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenían esto en común, ¿sí? Entonces Pablo no va a traicionar la fe judía, sino que va a decir, como lo iremos viendo cuando vayamos estudiando los temas, lo que él va a decir es esta promesa que teníamos ya ha llegado a su cumplimiento, ha llegado a su plenitud. Entonces, dice, va a pasar la sombra porque ya llegó la luz y bueno, hay todo el origen de su teología que lo vamos a ir viendo. Pero en principio Pablo no es ni el fundador del cristianismo ni un traidor de la fe judía, al contrario. ¿Qué sí es? Bueno, sí es un hebreo con ciudadanía romana, esto es importante decirlo. ¿Por qué? Bueno, Pablo era hebreo, sí, pero una de las ventajas, si queremos llamarlo así, que tuvo para poder evangelizar fue el hecho de contar con la ciudadanía romana, lo que le daba la posibilidad de viajar con toda libertad y tener una serie de derechos que no todas las personas tenían en el Imperio Romano. Se cree que su madre era hebrea y su padre un ciudadano romano de quien hereda la ciudadanía romana. Como decimos, es un fariseo. Y entonces esto conjugado va a dar por resultado un hombre que conoce muy bien la ley judía, ¿sí? Que la ha estudiado, que es un hombre que se mueve bien en el estudio de la ley, en el estudio de lo que en su momento pues era la palabra de Dios, si queremos decirlo así. Y además es un hombre con una formación intelectual muy vasta que le va a permitir poder entrar en diálogo con una gran diversidad de culturas y de hombres, como lo vamos a ir viendo. Esto sí es Pablo, un hebreo con ciudadanía romana, un fariseo. Además, después de su conversión, podemos decir, es un hombre llamado por Dios y es un apóstol. Hombre llamado por Dios y apóstol. ¿Por qué lo separamos? Bueno, porque una cosa es el llamado de Dios que nos hace, ¿sí? Y otra el apostolado. Ya lo vamos a ir descubriendo en la medida en que vamos avanzando. Además, podemos decir que es autor de cartas a diversas comunidades cristianas, lo que hoy en día se conoce como el Corpus Paulino, que es a través de lo cual nosotros lo vamos a conocer, ¿sí? A través de sus cartas. ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos hablar muchas cosas de Pablo, pero quizás es mejor descubrir a Pablo de acuerdo a cómo él mismo se ve, a cómo él mismo se describe en sus cartas, a cómo él mismo afirma ser. ¿Qué dice Pablo de sí mismo? Bueno, en primer lugar, Pablo va a decir, yo soy un servidor de Jesucristo. Les digo, están aquí algunas citas, no todas, por una cuestión lógica de tiempo, algunas las vamos a ver, tengan ahí abierta la Biblia, otras las vamos a obviar. La invitación es a que después de este encuentro
cada uno pueda tomarse el tiempo y pueda decir así, navegar por la palabra e ir descubriendo las diferentes citas. Él es entonces un servidor de Jesucristo. No es ni San Pablo apóstol, ni el gran proclamador de la fe, ni el fundador de nada. Él es servidor de Jesucristo. Este es el primer adjetivo que descubrimos de parte suya. Y un adjetivo que nos va a ir sonando cada vez más fuerte en nuestros oídos y en nuestros corazones en la medida en que vayamos descubriendo su vida. Porque claro, si es por decir yo soy servidor, bueno, cualquiera se puede decir servidor. Ahora una cosa es decirlo y otra cosa es llegar a hacerlo. Y él lo llegó a hacer. Ahora en esto de ser servidor, reconoce, y esto es importantísimo, que está llamado a ser apóstol, que está llamado a anunciar el Evangelio y a anunciarlo de un modo particular entre aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Ya en la medida en que vayamos viendo las diferentes temáticas, vamos a ir encontrando por qué esta diferencia, que además va a presentar situaciones verdaderamente particulares, ¿sí? Entre los judíos, los paganos, entre aquellos que pugnaban por continuar obedeciendo la ley y aquellos que pues abrazaban el cristianismo sin tener siquiera noción de qué era la ley. Y bueno, al calor de todo esto, Pablo va a ir descubriendo que el Señor le pide no que anuncie solamente al pueblo de Israel, sino que fundamentalmente lleve su mensaje a los pueblos de la paganidad. ¿Qué es pagano? Bueno, pagano era para el judío todo aquello que fuera un extranjero y que no creyese en la ley que el Señor les había dado a través de Moisés. Ahora bien, él en esta pequeña cita de la primera carta a los Corintios se va a considerar el último de los apóstoles. Creo que esto es sabido, pero bueno, no está de más recordarlo. Él no comió con el Señor en la última cena, no estuvo pues en el momento de la cruz, no estuvo con él en el momento en el que resucita, no está con él en el momento en el que asciende. Pablo no es parte del grupo de los 12 apóstoles. ¿Sí? Recordemos lo que decíamos al comienzo, lo encontramos recién en el martirio de Esteban, varios años después de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo es que llega a ser apóstol? Lo hemos dicho también, a partir de su encuentro con el Señor. Y a partir de este encuentro con Él, es que Él siente, ¿sí?, este llamado del Señor a ser apóstol, experimenta el llamado de Dios, pero Él dice, soy el último de los apóstoles. ¿A qué está llamado? ¿De qué modo tiene que ser apóstol? Su ministerio no es otro más que el anuncio de Cristo y de Cristo crucificado, muerto y resucitado. En esta cita que allí proponemos de Corintios 15, vamos a encontrar un Pablo que dice, yo cuando los fui a ver, cuando estuve con ustedes, dice, no les prediqué la palabra de Dios desde la sabiduría humana, o con sofismas, o con retórica. Yo lo que les prediqué es a un Cristo, y a un Cristo que estaba crucificado, no a un Cristo glorioso. Dice. Sí, después, evidentemente, este crucificado muere, y para dar unas vidas resucita. Y en esto, bueno, hacer una acotación, un paréntesis, en esto que veníamos diciendo anteriormente, él era un hombre con una vasta formación. Sin embargo, su mensaje no es otro más que el anuncio de Cristo. ¿Podía echar mano, ocupar otras herramientas? Seguramente que sí, lo hizo, quizás sí, pero su anuncio era la resurrección de Cristo. Aquel hombre que había muerto, resucitó
es Dios y hoy quiere darnos vida nueva. Esto es lo que llamamos un anuncio querigmático. Este ministerio que lo lleva a hablar sin callar nada, manifestando la verdad, y ya iremos viendo cómo este manifestar la verdad le va a traer muchos sinsabores, una vida de martirio, una vida de sacrificio. Y allí si quieren, sí, si alguien tiene la palabra de Dios y puede buscarnos esta cita, esta sí la vamos a leer. 1 Corintios 4 del 9 al 14. Bien, lo que encontramos en esta pequeña cita realmente nos habla de un hombre que lo supo dejar todo para anunciar el Evangelio. Dejar todo no significa simplemente el hecho de renunciar a sus posesiones personales, que evidentemente algo habrá tenido, sino fundamentalmente romper con lo que podemos poner entre comillas el qué dirán. Romper con el miedo a ser juzgado, con el miedo a ser mal visto, con el miedo a no ser aprobado, a no ser reconocido. Lo que encontramos en esta cita es la entrega de lo que quizás es más difícil de dejar. Porque evidentemente en una situación difícil, en una situación compleja, si necesitamos dejar algo material, lo vamos a dejar. Si necesitamos abandonar una empresa, un proyecto, un emprendimiento, despojarnos, lo vamos a hacer, si es que la situación límite nos lo pide. Pero algo que el hombre cuida, y que es bueno y natural que así sea, es el honor. Todo hombre va a buscar naturalmente que se hable bien de sí, ser reconocido, ser respetado, quizás algunos dando un paso más, ser admirado. Y de pronto cuando socialmente esto no ocurre, una tendencia natural también es a corregir el rumbo para poder llegar a ser reconocido. Es decir, bueno, si yo haciendo esto no soy reconocido, quizás tengo que dejar de hacerlo y ver qué es lo que necesito hacer para que el otro me reconozca. Bueno, en esta cita encontramos que no, que San Pablo descubre que si quiere seguir a Cristo, debe entregar hasta su propio honor. Imagínense qué debe sentirse ser, como él mismo dice allí, un espectáculo para el mundo. Dice, espectáculo para los ángeles y espectáculo para el mundo. Pasamos hambre, somos azotados, somos insultados, somos perseguidos. Pero esto no es el final. Y es aquí donde empieza a cobrar sentido, ¿sí?, esta maravilla del anuncio del Evangelio. ¿Quién quiere continuar esa lectura? Ahora en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 10 al 15. San Pablo encuentra que para seguir a Cristo es necesario dejarlo todo, hasta el honor. Y decimos, ¿por qué? ¿De dónde esta capacidad de entrega, esta capacidad de despojo? Básicamente, de lo que esta segunda lectura que estamos leyendo nos dice. En primer lugar, es para beneficio del otro. Decíamos, Dios lo llama, por eso lo decíamos al comienzo, y después lo constituye apóstol. Y en este llamado va a haber algo maravilloso que es el hecho de que va a caminar con Jesús. Descubrir el llamado de Dios es descubrir que Dios quiere caminar al lado nuestro, caminar por nuestro camino, recorrer nuestra propia vida, descubrir que Cristo no quiere irse más de nuestro lado. Este es el llamado. Y después viene, sí, el apostolado, que dice, bueno, quiero que vayamos juntos a aquellos que todavía no me conocen. Entonces, en primer lugar esto, el hecho de descubrir que
su martirio, su sacrificio, está en función del bien de los demás, por un lado, pero también, sobre todo, surge de la preciosa convicción de que Cristo ha resucitado. Y esta es una gracia que tenemos que pedir. Vivir una experiencia tan profunda de encuentro con Cristo que no nos quede duda de que Él ha resucitado. Tantos, tal vez en otro momento nos lo han dicho, nuestros catequistas, nuestros padres, el sacerdote en la misa. Mucha gente nos ha dicho que Cristo resucitó. La pregunta es, ¿he experimentado ese Cristo vivo y resucitado? Y si lo he experimentado, entonces es más que seguro que al menos como una semilla ya está en mi corazón esa capacidad y esa convicción para poder entregarle todo al Señor. ¿Por qué se sacrifica? ¿Por qué se entrega por entero? Porque tiene una firme convicción de que ese Cristo que ha resucitado le va a dar la verdadera vida, la vida eterna. Y en esto, obviamente, San Pablo tiene varios desafíos. Desafíos por cualquier lado, ¿no? Como decíamos, el hecho de tener que enfrentarse a diversas persecuciones en diversas ocasiones de su misión. Y no solamente las persecuciones, con quienes íbamos en el libro de los Hechos nos dábamos cuenta, por ejemplo, de que en el último viaje, el viaje de su cautiverio, pues iba navegando el barco y el barco naufragó, y fue toda una odisea poder llegar a una isla. Obviamente tenía que ir días caminando, algún día pues como bien lo leíamos pasaba hambre. No necesariamente solo la persecución, sino el hecho de tener que dejar su comodidad, el hecho de tener que dejar su confort. También, evidentemente, las persecuciones y más aún lo que va a venir después, ¿sí? Y que es también doloroso para él, las incomprensiones de parte de las comunidades, que unos lo llaman débil, otros lo llaman ambicioso, y ahí él, pues, obviamente se defiende en una autodefensa que además es preciosa, ¿no? Y él dice, mi desafío, mi meta, mi móvil, no es otro más que el anunciar el Evangelio. Y el anunciar el Evangelio, dice, es para mí una necesidad interior más que la búsqueda de un reconocimiento o de una ganancia. Él le dice, a quienes le dicen, bueno, tú anuncias el Evangelio para ser reconocido, y les dice, no, yo no necesito ser reconocido ante nadie. Dice, si llegara a ser necesitado de reconocimiento sería ante Dios. Y para eso mi carta eres tú, le dice San Pablo. Dice, tú eres mi carta de presentación porque yo te he dado la fe. Después de que te he dado la fe, no necesito más nada y no voy a pedir nunca nada, dice. Más aún, he sacrificado todo, va a escribir en la carta a los Gálatas, hasta mi propia libertad. Porque recordemos, él varios años de su vida, en diferentes ocasiones, llegó a estar preso. Viviendo en la adversidad y en la aparente derrota. Y esta cita, cuando tengan un tiempito, léanla, que es muy bonita. Y realmente exige una gran conversión del corazón que solamente puede ser fruto del encuentro con el Señor, el aceptar vivir en la adversidad. Piensen que si uno mira, por ejemplo, a nivel geográfico, en donde se concentra más la población humana, lo vamos a encontrar en los lugares donde la vida, pues, es más factible de vivir, ¿sí? Donde hay agua, donde hay un clima favorable, donde hay recursos, donde hay, pues, posibilidad de comunicación con otros lugares, etc. Y solamente algunos, y por una razón que debe ser de su conveniencia, aceptan vivir en lugares inhóspitos, aceptan vivir en la adversidad. El aceptar vivir en la adversidad es una decisión que no es fácil tomarla, ¿sí? Quien elige ir a vivir a la Patagonia, bueno, en primer lugar lo piensa bien
y además, bueno, tiene que tener toda una serie de motivaciones pues para poder vivir allí. Del mismo modo el cristiano tiene la gran opción frente de sí: vivir una vida cristiana mediocre, que eso nos puede pasar a todos, o elegir vivir, entre comillas, en la adversidad, elegir vivir entregándonos constantemente en lo que el Señor nos quiera poner, nos quiera dar. Y esta es la decisión a la que se enfrentó Pablo en su momento. Bueno, ya el Señor se me presentó, ya lo escuché, ya lo vi, ya lo conocí, y ahora, bueno, podía quedarse en Jerusalén tranquilamente convenciendo a sus antiguos compañeros de fe, o podía irse por el mundo a pasar hambre, frío, a estar bajo el sol, a ser azotado, a ser insultado, como hemos dicho, etc. Y por amor a Cristo eligió la vida adversa. Pidamos pues en este punto la gracia de que el Señor también se nos presente de tal modo para que ese anuncio y esa vida adversa la anhelemos vivir por un lado, y por otro, cuando la vivamos, no la vivamos como eso, como una vida adversa, sino más bien como esa preciosa aventura con el Señor. Que quienes entregan su vida a la evangelización de este modo ven la vida, una aventura con el Señor que te lleva pues por mil mares, por mil caminos, unos bonitos, otros no tanto, pero finalmente una aventura, ¿sí? Adverso, sí; gozoso también. Soy yo el que los ha elegido a ustedes. Y en esto nos podemos volver directo a Damasco y descubrir aquel Pablo orgulloso, si se quiere, celoso de su fe, seguro de sí mismo, que andaba persiguiendo a los cristianos, y de pronto Dios lo hace caer, lo deja ciego, le habla, se le revela y le dice: yo te he elegido a ti. ¿Cuáles eran los méritos de Pablo? No, ninguno. Eso es lo más interesante y lo más bonito, ¿sí? Hoy, seguramente, como es natural, en la medida en que hemos ido viendo su vida y escuchando un poco de lo que es Pablo, pues seguramente uno dice: uy, qué santazo, qué lejos estoy pues de llegar a ser, aunque sea un poquito, de lo que él fue. Y sí, evidentemente que sí. Si nos comparamos con el Pablo de los años 60, de los años 70 del primer siglo, pues porque evidentemente ahí ya era el santo, es decir, consumado, ¿no? Pero si miramos al Pablo de los años 30, no era más que un joven que sí, conocía su fe, pero no había vivido nada. Entonces también a nosotros quizás nos está llegando ese tiempo. También nosotros podemos vivir una aventura distinta, evidentemente, porque son diferentes los tiempos, son diferentes el contexto, la cultura, la propia vida, pero con gran posibilidad de vivir una aventura de seguimiento a Jesús. Y en este punto es donde empezamos ya a ir mirando, ¿sí?, lo que el Señor nos ha regalado, en este caso como hogares nuevos. En los 25 años hubo una pregunta, en los 25 años de la obra, en el 2007, hubo una pregunta sobre la cual se reflexionó mucho. Hogares nuevos, ¿qué dices de ti mismo? Todo esto que hemos visto de Pablo, como lo dijimos al comienzo, lo fuimos viendo a partir de lo que decían sus cartas, no de lo que decían, no sé, algún otro historiador, algún otro escritor, alguna otra fuente. Es el mismo, ¿sí?, que en algún momento determinado, y con cierto pesar en algunas ocasiones, como se puede leer en las cartas, tiene que hablar de sí. Entonces él, sintiendo pesar porque se tiene que defender él mismo, ¿no?, se defiende y dice: yo no he estado dando más que aquello que a ustedes les hace bien. Y en ese sentido,
nosotros hoy podemos traer esa pregunta, no para nosotros, sino para lo que hemos recibido. ¿Sí? Porque sí, nosotros somos hogares nuevos, pero hogares nuevos un día llegó a nuestra vida. Hogares nuevos un día llegó a través de un nudillo que tocó la puerta de nuestra casa, de una llamada que llegó por el teléfono, de una cartilla que nos llegó al buzón, de un testimonio que lo escuchamos mientras tomábamos mate. Ahí llegó Hogares Nuevos. ¿Y qué dice Hogares Nuevos de sí mismo? Bueno, en primer lugar que es cristocéntrico, ¿sí? Que es misionero, que genera comunidades, que interpreta los signos de los tiempos, y en este sentido es por ello que nos damos esta maravillosa oportunidad de meditar sobre la vida de San Pablo, porque como él también nosotros queremos llegar a ser cristocéntricos, es decir, encontrarnos con Cristo y seguirlo anunciando su mensaje, generando como él generó comunidades, interpretando como él interpretó los signos de los tiempos. Y esto es lo bonito. Nosotros no vamos a pensar nuestra santidad en solitario, sino que, así como Pablo a lo largo del tiempo, como fuimos viendo quienes estuvieron en el libro de los Hechos, a lo largo del tiempo fue formando equipos, fue formando comunidades, fue formando toda una gran familia. Bueno, también nosotros hoy desde Hogares Nuevos tenemos esta oportunidad que nos es dada por Dios de formar una gran familia y desde allí ser santos. ¿Qué es Hogares Nuevos? Decimos entonces, y a modo de presentación, sobre todo a los que pues nos visitan por primera vez, un movimiento, ¿sí?, de las familias que trabaja por la familia y que está al servicio de la iglesia. Así como Pablo en un momento descubrió al Señor y se dispuso a escribir una historia de salvación, nosotros, los miembros de Hogares Nuevos, también reflejándonos en Pablo, que tantas veces nos va a decir, imítenme y sigan mi ejemplo, y lo dice con humildad, también nosotros queremos seguir su ejemplo. Entonces también nosotros nos ponemos en movimiento, como él se puso, pues al servicio, en lo concreto, de las familias y de la iglesia. Nuestra meta es la santidad, como lo hemos escuchado en Pablo, y aquí parafraseando una expresión de nuestro fundador, vale la pena todo nuestro esfuerzo misionero si al menos una familia, por conocer a Cristo, llega a ser feliz. El conocer a Pablo, ¿sí?, el comenzar este taller, más que el comenzar un proceso de formación intelectual, es comenzar un proceso de formación interior. ¿Sí? Cuando hablamos del intelecto, nos podemos estar refiriendo más a la mente, a la razón, a la capacidad de analizar, de aprender, de comprender. Cuando hablamos de una formación interior, una formación espiritual, nos vamos poniendo como en la sintonía de lo que Pablo vivió. ¿Sí? Él no dijo, bueno, yo sé algo que nadie sabe, que Cristo resucitó, entonces a partir de esto voy a hacer una serie de cursos y voy a enseñar esto y voy a fundar una escuela. No, no fue este el camino de Pablo. Pablo se encontró con el Señor y el Señor transformó su interior. Entonces también algo que vamos a pedir nosotros es que este taller tenga como meta transformar nuestro interior. Como bien decía Víctor al comienzo, transformar nuestro corazón, acercarnos más a Jesús, darnos una experiencia nueva del resucitado y que sea también un camino, una peregrinación, encontrarnos con el Señor que va a venir a nuestra casa de Navidad. Bueno, concluyamos y les dejo 3 preguntitas que son personales y en el caso de los matrimonios también para charlar matrimonialmente. ¿Cuándo y cómo me llamó el Señor? Esto es fundamental, ¿sí? Porque dijimos al comienzo que estamos viendo la gracia transformadora de Dios, no estamos viendo la historia de un hombre, por más que sea un hombre santo, ¿sí? Entonces, si estamos viendo la gracia, esa gracia no pasa simplemente enfrente por mi vida, sin que me toque, sin que me llame, sin que me transforme, también me llega a mí. Entonces,
también me tengo que preguntar cuándo y cómo ese llamado del Señor se hizo concreto en mi vida. ¿A quién me envía? Esto es fundamental. Al comienzo decíamos, San Pablo descubrió que lo enviaba a los paganos. ¿A quién me envía a mí? Y si decimos, a los matrimonios, ¿a quiénes? Con nombre y apellido. A mis hijos. ¿Qué te pide hacer por tus hijos? A mi tío, a mi sobrino, a mi primo. ¿A quién en concreto? ¿Y de qué modo pregonaré su mensaje? Estas tres preguntas para que las mediten, para que las charlen. ¿Qué les parece? Ahora sí los escucho a ustedes.